Mi cónyuge se encontraba en un desplazamiento laboral cuando su aeronave se precipitó dejando un comunicado final. Afirmó que no deseaba limitarme y que pretendía que detuviera el proceso de gestación y comenzara otra vez. No podía parar de sollozar. Fue en ese instante cuando percibí la voz de mi pequeño desde mi interior. Mamá, detén el llanto. Papá no ha fallecido en lo más mínimo. Es solamente un traidor a tus espaldas. Se está marchando con su auténtico cariño. Huyeron al exterior para su viaje de novios. Conozco el lugar de su refugio discreto. Mientras todavía no haya vuelto, tomemos los recursos y desaparezcamos. Estaremos asegurados para toda la existencia. El corredor de la morgue se prolongaba sin fin, las lámparas fluorescentes resplandeciendo con un blanco cegador. El socio empresarial de Alejandro Ruiz, Guillermo Sanz, me entregó una misiva. Sus palabras postreras: detén el proceso de gestación. Comienza otra vez. Me sujeté al documento con las manos agitadas. Hacía media hora que había recibido la notificación. El vuelo de Alejandro se había estrellado sin sobrevivientes. Corrí al hospital con mi abdomen de 5 meses y me indicaron: por favor, reciba nuestras condolencias. Ahora, incluso en el fallecimiento, tenía a alguien que entregaba directivas. Detén el proceso de gestación del pequeño. Las lágrimas salpicaron la misiva, emborronando cada término. Mi madre me abrazó por el costado, también con los ojos enrojecidos. Sofía, no te hagas esto. Todavía hay alguien en tu abdomen. Mamá, quiero estar sola un instante. El corredor quedó en silencio. Me apoyé contra la pared, deslizándome lentamente hacia el piso, hundiendo mi rostro entre mis rodillas. Entonces percibí una voz infantil extrañamente serena para su edad. Mamá, detén el llanto. Papá no ha fallecido en lo más mínimo. Todo mi cuerpo se tensó. Es solamente un traidor a tus espaldas. Se está marchando con su auténtico cariño. Huyeron al exterior para su viaje de novios. Levanté la cabeza de golpe. El corredor estaba vacío, completamente vacío. Pensé que debía estar imaginando cosas debido al sollozo. Respiré profundamente, lista para ponerme de pie. Entonces la voz volvió a sonar. Soy yo, mamá. Soy tu pequeño. Papá quería que me eliminaras porque tenía temor de que reclamases la herencia. Pensaba que no sabías cuánto capital tenía. Agarré con fuerza la tela de mis pantalones. Esto no era una alucinación. La voz provenía de dentro de mi abdomen. Bajé la mirada hacia mi vientre hinchado con los labios temblorosos. Bebé Mateo. Ese era el nombre que le habíamos asignado. Sí, soy yo. No llores todavía. Escúchame primero. Papá nos subió a ese vuelo. Pagó dinero para falsificar la lista de pasajeros. Clara Benítez es su primer amor. Llevan juntos varios meses. Quería que te deshicieras de mí, no porque le preocupara que pasaras dificultades como madre soltera, sino porque no quería que te quedaras con su capital. Me zumbó la cabeza. Compartimento oculto en el despacho. Debajo de la tercera tabla del piso. 3 libros de contabilidad. 2 memorias USB. Un boleto de avión a las Maldivas a nombre de Clara. Ve a verificarlo por ti misma. Mis uñas se clavaron en mis palmas. También hay una tarjeta bancaria con 20 millones a nombre de Clara, usada para transferencias de activos. Mamá, ¿podemos comenzar a usar este capital? Sé dónde está su pequeño refugio. Mientras todavía no haya vuelto, tomemos el capital y desaparezcamos. Estaremos asegurados para toda la existencia. No dije nada. El eco de unos pasos resonó desde el fondo del corredor. Guillermo había regresado. Sofía, ¿estás bien? ¿Sabes a qué se refería Alejandro con respecto al pequeño? Toma tu decisión pronto. Su mirada reflejaba preocupación, pero también era como un impulso silencioso. Me puse de pie con las lágrimas aún surcando mi rostro, pero miré hacia mi abdomen. Gracias. Lo pensaré. Él asintió y se fue. La voz de Mateo llegó de nuevo sin prisa. Sí, esa es la expresión, mamá. Vamos por él. Me quedé de pie en el corredor de la morgue, con las manos sobre mi abdomen, sintiendo la diminuta vida en mi interior. Bebé, dijiste que se fue a las Maldivas. Sí. Un boleto de ida y vuelta a nombre de Clara. ¿Cuándo volverá? En 2 semanas. Me limpié la cara secándome las lágrimas. 2 semanas. Eso es todo lo que necesito. Después de regresar del hospital, fui directo al despacho. La caja fuerte detrás de la estantería. La voz de Mateo era serena. Por primera vez me di cuenta de que había una caja fuerte en el despacho. Estaba empotrada en la pared con una cerradura de combinación de 6 dígitos. La combinación es el cumpleaños de Clara. 9-2-6-15. Hice una pausa. 9-2-6-15. La marqué. La cerradura se abrió con un clic. No había mucho dentro de la caja fuerte. Una libreta bancaria, 2 fajos de efectivo y un sobre de papel marrón. Tomé el sobre primero y lo abrí. Dentro había una pila de fotografías, Clara de espaldas junto al mar,
Clara bebiendo café de perfil, Clara sonriendo a la cámara. Las fotos estaban tomadas desde diferentes ángulos, como si hubieran sido capturadas en secreto, pero no del todo. En el fondo había un papel doblado. Lo abrí. Estaba escrito con la letra de Alejandro. Clara, espérame. Solo 4 palabras. Los trazos eran fuertes, dejando marcas en el reverso. El bolígrafo había presionado con fuerza. Devolví las fotos y la carta a su lugar sin tocar nada más. Abrí la libreta bancaria. La titular de la cuenta era Clara. Cada depósito era de más de 50,000. Todas transferencias de Alejandro con la nota. Gastos de manutención. La última fue de 100,000 hace un mes. Mamá, también hay algo en la computadora, dijo Mateo. Me senté ante el escritorio. La computadora de Alejandro tenía una verificación dual de huella digital y contraseña, pero mi huella desbloqueó la primera capa. La segunda capa era una contraseña de 6 dígitos. 92L615. La ingresé. El escritorio se abrió. Revisa la papelera de reciclaje. Se mostraba vacía. La abrí de todos modos. Nada. La vació antes de irse, dijo Mateo. Pero vaciarla no significa que realmente haya desaparecido. Haz lo que te digo y restaura los registros. Paso a paso, seguí las instrucciones de mi hijo. 10 minutos después, la papelera de reciclaje tenía más de 300 archivos recuperados. Encontré la carpeta de chats. Conversaciones de los últimos 3 meses con Clara. Abrí el mensaje más reciente. Alejandro. Los boletos están reservados el 15 del próximo mes. Clara, ella no se enterará, ¿verdad, Alejandro? No le dije que es un viaje de negocios. Clara, ¿qué pasa con el pequeño? Se lo dijiste, Alejandro. Aún no. Se lo diré después de tener un accidente. Lo aceptará más fácilmente. Clara, ¿cómo vas a tener un accidente? Alejandro, ya lo tengo organizado. No te asustes. Solo sigue mis instrucciones. Clara, ¿y si decide quedarse con el pequeño? Alejandro no lo hará. Me aseguraré de que detenga el proceso de gestación. Ella escucha cuando se le aconseja. Revisé cada mensaje deslizando la pantalla. Cada uno era como el pinchazo de un alfiler pequeño pero implacable. Clara preguntó cuándo la confrontaría. Él dijo que no era necesario. Haré que se aleje ella misma. Ella dijo, tengo miedo de que cause problemas. Él dijo, no lo hará. No tiene carácter. Cerré la computadora. Mamá, hay una tarjeta en el compartimento oculto de la caja fuerte, dijo Mateo. Busqué en la capa secreta de la caja fuerte y en efecto encontré otra tarjeta bancaria. ¿De quién es la tarjeta? Pregunté. De Clara. El nombre es suyo, pero el dinero es de mi papá. Transfirió parte de él antes de irse, por si te enterabas. Sostuve la tarjeta dándole vueltas una y otra vez. ¿Cuánto? Más de 4 millones. Guardé la tarjeta en silencio. Cuando me puse de pie, mis piernas estaban un poco rígidas. Me apoyé en el escritorio por un momento. Mamá, ¿no te vas a ir a la funeraria? Preguntó Mateo. Sí, voy. Me puse un vestido negro sin maquillaje. La mujer en el espejo tenía los ojos rojos e hinchados y los labios pálidos, viéndose exactamente como una viuda embarazada. Perfecto. No hacía falta actuar. En la funeraria, los medios de comunicación ya estaban esperando. Las pertenencias de Alejandro fueron sacadas en una maleta, un poco de ropa, una billetera y una copia de un documento de viaje. Mis manos temblaron cuando el personal me entregó la maleta. Reconocí la ropa, un suéter de cachemira gris, uno que le compré el invierno pasado. Él había dicho en ese momento, es demasiado caro, devuélvelo. Y yo dije, te queda muy bien. Se lo quedó, pero nunca se lo puso ni una sola vez. Ahora el suéter, junto con un hombre que fingía su muerte, había dado una vuelta por el aeropuerto y regresado a mí. Abracé la maleta con las lágrimas salpicando la tapa. Los reporteros se amontonaron alrededor, empujando micrófonos en mi cara. Señora Ruiz, ¿hay algo que le gustaría decirle al señor Ruiz? Abrí la boca, pero no salió nada. Mi madre me sostuvo llorando también. Los familiares soltaron una mezcla de suspiros y murmullos. Me incliné llorando con tanta fuerza que apenas podía mantenerme en pie. Las fotos salieron en las noticias de la tarde. Magnate financiero muere en accidente aéreo. Esposa embarazada se derrumba en lágrimas. Cuando llegué a casa, cerré la puerta, arrojé la maleta en el vestíbulo y me apoyé contra la puerta. La voz de Mateo vino de mi abdomen. Mamá, ¿de verdad lloraste a lágrima viva hoy? Cuidado con no hinchártelos demasiado. Suspiré. De verdad estoy triste. Ese suéter de cachemira. Gasté más de 8,000 en él. Mamá, ¿estás llorando por un suéter? Ese es mi dinero. Más de 8,000. Ojalá no lo hubiera comprado. Mateo sonaba sin palabras. Mañana iremos a buscar el refugio secreto de papá, todos sus activos. Olvídate de los 8,000. Al menos 8 millones. Al tercer día, Guillermo llamó a la puerta.
Se sentó en el sofá de la sala vestido de traje con una expresión pesada. Yo estaba en un camisón arrugado con el cabello sin lavar durante 3 días y los ojos tan hinchados que parecían rendijas. Sofía sobre Alejandro. Todos estamos muy tristes, pero ya conoces sus deseos postreros. Cuanto más te demores con lo del pequeño, peor será para tu salud. Lo sé, dije con la cabeza baja y la voz temblorosa. Ya he organizado todo en el hospital. El procedimiento estará a cargo de expertos. El riesgo es mínimo. Lo miré con los ojos enrojecidos. Señor Sanz, ¿puedo tener un poco más de tiempo para pensar? Me observó durante unos segundos, suspiró y se levantó para irse. En el momento en que se cerró la puerta, sonó la voz de Mateo. Mamá, te está presionando para que detengas el embarazo porque papá se lo dijo. Si el pequeño nace, te toca una parte de la herencia. Si se interrumpe el proceso de gestación, te vas con las manos vacías. Lo sé. Entonces, ¿por qué no discutiste con él? Aún no es el momento. Al cuarto día, comencé a hacer llamadas. Hola, abogado Valenzuela. Habla Sofía, la esposa de Alejandro. Sí, me gustaría consultar sobre los bienes conyugales. Era el mejor abogado de divorcios de la ciudad, y bajó la voz en la línea. Señora Ruiz, ¿es un momento conveniente para hablar? Sí, mi esposo está muerto. Silencio en el otro extremo durante 2 segundos. Mis condolencias. Le leí una lista de todos los bienes que pude rastrear a nombre de Alejandro. Después de escuchar, preguntó, ¿estás segura de que eso es todo? No estoy segura, por eso lo consulto con usted. Después de colgar, me comuniqué con los bancos y asesores financieros. No sabía la mayoría de las contraseñas de las cuentas de Alejandro, pero Mateo sí. Mamá, la cuenta que escondió en el Banco Meridiano. La contraseña es el cumpleaños de Clara. Solo llama y pregunta por el saldo. El banco te lo dará. Tomé el teléfono con los dedos dudando y su Porsche estaba financiado. No lo aceptes. Deja que lo pague él mismo. Hay una casa a nombre de su madre. No puedes quedarte con eso. Pero hay un apartamento en Miraflores comprado después del matrimonio a su nombre. Te corresponde la mitad. ¿Cuánto vale el apartamento? Más de 3 millones en valor de mercado, publicado como venta prioritaria, 10,000 por debajo del mercado, se venderá en una semana. Escucha y tome notas. He 17 elementos densamente enumerados en la nota de mi teléfono. Acciones, inversiones, depósitos, propiedades, cada uno marcado con instrucciones sobre qué hacer. Al quinto día fui a la compañía de Alejandro para recoger sus pertenencias. Guillermo me llevó a la oficina de Alejandro. La puerta se cerró y voces tenues susurraban afuera. Pobre señora Ruiz viniendo aquí con su abdomen. Me paré frente al escritorio de Alejandro por un momento y tomé un portarretratos. Era nuestra foto de bodas. Él tenía su brazo alrededor de mi cintura y yo estaba sonriendo con los ojos entrecerrados. Metí el portarretratos en una caja mientras caían mis lágrimas. Guillermo se demoró junto a la puerta dudando en hablar. Sofía, sobre Alejandro. Si hay algo en lo que necesites ayuda, solo dilo. Gracias, señor Sanz. Me limpié las lágrimas. Me quedé un poco más de tiempo, por supuesto. Tomé 3 cosas de la oficina de Alejandro, nuestra foto de bodas, un cuaderno que había usado durante 5 años y un bolígrafo que nunca usó. Traje la caja a casa y la coloqué al lado de la cama. Gracias por escuchar Canal Novela de Oro. En la 6ª noche me acosté en la cama repasando las notas de mi teléfono de principio a fin. 43 millones. Ese era el cálculo de Mateo. Mamá, ¿estás nerviosa? En realidad no. Tu ritmo cardíaco está en 110. Un poco. No te preocupes. Todo lo que estás haciendo es legal. Es natural que una esposa herede los bienes conyugales después de que su esposo fallezca. Su accidente es asunto suyo. Transferir los activos es tuyo. No hay conflicto. Me di la vuelta con las manos en mi abdomen. Gracias, Mateo. Mateo hizo una pausa de 2 segundos. Mamá, no digas eso. Espera a que gane esto por ti antes de agradecérmelo. Hace 7 días estaba llorando en la funeraria. 7 días después, todos los activos líquidos de Alejandro estaban en camino hacia mí. El abogado Valenzuela manejó cada transferencia a través de canales legales, por lo que nada podría volverse en mi contra más tarde. La voz de Mateo vino de mi abdomen serena y firme. Mamá, los Benítez vienen mañana. Lo sé. ¿Estás lista? Me toqué el abdomen. Por supuesto. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No porque hubiera dormido bien, sino porque Mateo me pateó 2 veces como un pequeño comandante, verificando si su soldado estaba despierto. Mamá, estoy despierta. Bien, desayuna. Me quedé mirando el techo. Bebé, tu padre fingió su muerte. La familia de su amante viene hacia acá y tú estás preocupado por las tostadas. La venganza con el estómago vacío es una mala estrategia. Me reí por primera vez en días. Salió pequeña y quebrada, pero fue real.
Así que me levanté, me lavé la cara, calenté leche y comí una rebanada de tostada mientras leía de nuevo el mensaje del abogado Valenzuela. No gaste ni mueva ningún fondo en disputa de forma privada. Preserve los registros. Presentaremos una protección de bienes conyugales de emergencia y una reclamación de herencia esta mañana. Todo lo que esté vinculado a Alejandro Ruiz y Clara Benítez será congelado a través de canales legales. Bien, no me iba a convertir en una criminal porque mi esposo lo fuera. A las 9 la casa parecía haber sido devorada por el dolor. Las cortinas estaban entrecerradas, pañuelos desechables sobre la mesa de centro, la foto de bodas de Alejandro todavía en su marco, su maleta junto a la entrada, yo con un vestido negro holgado, el cabello recogido bajo, el rostro lo suficientemente pálido como para no necesitar actuación alguna. Mateo lo aprobó. Mamá, excelente energía de viuda. Gracias, mi director de Relaciones Públicas por nacer. Una pequeña nota. No llores demasiado fuerte. La hidratación es importante. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Los Benítez llegaron con flores blancas y un dolor falso. La madre de Clara Benítez entró primero vistiendo perlas y con un rostro lleno de una calculada simpatía. Detrás de ella estaban el padre de Clara y su primo mayor. Parecían personas que no habían venido a guardar luto por Alejandro. Habían venido a medir cuánto sabía yo. Sofía, dijo la señora Benítez acercándose y tomando mi mano. Pobrecita. Nos enteramos de la noticia y no pudimos dormir. Sus ojos se deslizaron hacia mi abdomen, luego hacia la puerta del despacho. La voz de Mateo flotó hacia arriba. Mamá, la tía del collar de perlas está mirando fijamente hacia el despacho. Sonríe como si no lo supieras. Bajé la cabeza y dejé que mis labios temblaran. Gracias por venir. Se sentaron en la sala. La señora Benítez colocó las flores sobre la mesa. Luego tocó suavemente el dorso de mi mano. Clara también ha estado devastada. Ella y Alejandro eran viejos amigos, muy cercanos cuando eran más jóvenes. Ah, sí. Mi voz era suave, demasiado suave, justo lo suficientemente débil. La señora Benítez vaciló. Sí, tenían un vínculo. Algunas personas se conocen en el momento equivocado. Casi me reí en su cara. En lugar de eso, las lágrimas llenaron mis ojos. Qué triste. El primo de Clara se inclinó hacia adelante. Alejandro, te dejo instrucciones claras sobre el pequeño. Mi mano se movió sobre mi abdomen. ¿A qué se refiere? Él miró a la señora Benítez. Ella le dio una sutil mirada de advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Bueno, todavía eres joven. Llevar un hijo después de una tragedia así debe ser doloroso. A veces dejar ir también es una forma de amor. Mateo resopló dentro de mí. Dejar ir mi herencia se refiere a eso. Apreté los labios para no sonreír. La señora Benítez suspiró. Alejandro siempre fue considerado. Si dejó instrucciones, tal vez no quería que estuvieras atada al dolor para siempre. Incliné la cabeza. No lo he decidido. El ambiente en la habitación se relajó un centímetro invisible. Pensaron que habían encontrado una grieta. Entonces el padre de Clara habló. ¿Ya has manejado las cuentas de Alejandro? El rostro de la señora Benítez se tensó. Levanté la mirada lentamente. Cuentas. Él tosió. Solo quiero decir que los asuntos de negocios pueden volverse complicados después de la muerte. Si había algo a nombre de Clara debido a su antigua amistad, espero que no lo malinterpretes. Silencio. Ahí estaba el primer cabo suelto. Dejé que mis ojos se abrieran de par en par como una mujer demasiado destrozada para comprender a nombre de Clara. La señora Benítez esforzó una sonrisa. Mi esposo no quiere decir nada malo. Le preocupa que la gente ande con chismes. Clara y Alejandro tuvieron una cooperación financiera antes. Inversiones en arte, apoyo privado. Ya sabes cómo son los artistas jóvenes. Mateo habló con calma. Mamá, ¿recuerdas esa frase? Cooperación financiera. Una forma muy elegante de decir dinero para la amante. Tomé un pañuelo y lo presioné contra mis ojos. No sé nada de negocios. El abogado Valenzuela me está ayudando. Los tres Benítez se quedaron helados solo por un instante. Pero lo vi, abogado. El primo de Clara se recuperó primero. Ya contrataste a un abogado embarazada y viuda. No sé qué más hacer. La señora Benítez se inclinó más cerca. Sofía, los abogados complican las cosas. A veces los asuntos familiares se manejan mejor en silencio. Familia. La palabra casi me hizo enfermar. Miré la foto de bodas de Alejandro sobre la mesa. Alejandro era mi familia. Nadie supo qué responder a eso. Se fueron después de 20 minutos. Antes de irse, la señora Benítez me abrazó y susurró. No te dejes atrapar por un hombre que no puede volver. Su perfume permaneció en mi piel después de que se cerró la puerta. Me lo quité lavándome de inmediato. Mateo tarareó. Mamá, les doy una calificación de 2 sobre 10. Mala actuación. Gran codicia. Abrí el cajón debajo de la mesa de centro.
Dentro estaba el dispositivo de grabación que el abogado Valenzuela había enviado a través de su asistente esa mañana, permitido bajo las reglas legales que me había explicado. No había hecho preguntas que no necesitaba saber. Solo sabía que el archivo iría para él, no a Internet. Lo envié. El abogado Valenzuela llamó a los 5 minutos. Su voz estaba más tranquila que la mía. Señora Ruiz, esa visita fue útil. Lo hice bien. Lo hizo mejor que bien. Permitió que ellos mismos confirmaran la conexión financiera de Clara sin acusar a nadie. Me senté despacio. ¿Qué pasa ahora? Se están presentando solicitudes de congelación de emergencia. Los bancos serán notificados a través de una orden judicial. La junta directiva de la compañía recibirá un aviso protegido. Los fondos a nombre de Clara Benítez serán rastreados, no tocados. Y Mateo, una pausa. Si Alejandro Ruiz está muerto en papel, entonces su hijo por nacer tiene derechos. Si Alejandro Ruiz está vivo, entonces está peor que muerto ante el tribunal. Cierro los ojos. Señora Ruiz, continuó el abogado Valenzuela, el dolor hace que la gente subestime a las viudas. La ley no. Esa tarde Guillermo Sanz vino de nuevo. Esta vez trajo formularios del hospital. La vista de la carpeta hizo que se me enfriaran los dedos. Se sentó frente a mí con la cara de un hombre que fingía no oler la sangre. Sofía, sé que esto es difícil. Hablé con el hospital. Los expertos están listos. El último deseo de Alejandro, señor Sanz. Él se detuvo. Si el pequeño nace, hereda Mateo. Su boca se cerró. Solo un segundo. Ese segundo valió más que una confesión. Mateo susurró. Parpadeó como una hoja de cálculo culpable. Bajé los ojos antes de poder reaccionar. Guillermo suspiró. Sofía, la herencia no es en lo que deberías estar pensando en este momento. Tu salud es lo más importante. Hereda Mateo. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta. Hay complicaciones legales. Alejandro tenía acciones de la compañía, deudas personales, obligaciones comerciales. Un hijo nacido después de su fallecimiento podría complicar las cosas para todos. Todos. No para mí. No para Mateo. Para todos. Dejé que mi voz temblara. Es por eso que Alejandro quería que dejara ir al bebé. Guillermo se inclinó hacia adelante. Él te amaba. No quería que estuvieras atada al dolor. ¿Puede decir eso de nuevo? Él frunció el ceño. ¿Qué? Me toqué el abdomen y lo miré con los ojos húmedos. Sigo escuchando sus palabras en mi cabeza. Tal vez si alguien las dice con claridad pueda entenderlas. Guillermo se ablandó o pensó que lo hacía. Alejandro quería que detuvieras el proceso de gestación y comenzaras de nuevo. Creía que era lo mejor para ti. Eres joven. Todavía puedes tener un futuro. Mateo estaba callado. Por una vez, incluso él no bromeó. Asentí lentamente. Guillermo dejó la carpeta sobre la mesa. Piénsalo, pero no te demores demasiado. La puerta se cerró. Tomé la carpeta con 2 dedos y la coloqué en una bolsa de evidencia sellada que el asistente del abogado Valenzuela había dejado. Mis manos temblaban ahora, no de miedo, de rabia. Quería que desaparecieras antes de tener un certificado de nacimiento. Susurré. Mateo respondió después de un momento grosero. La palabra era pequeña, infantil, tan parecida a un bebé intentando ser valiente que mis lágrimas finalmente cayeron. Me senté en el suelo y sostuve mi abdomen. No dejaré que te borre. Lo sé, mamá. Durante los siguientes días me convertí en la viuda perfecta. Acepté llamadas de condolencia. Vestí de negro. Dejé que los medios me fotografiaran entrando a la compañía de Alejandro, con los ojos hinchados y una mano sobre mi abdomen. Lloré cuando esperaban lágrimas. Me veía perdida cuando Guillermo me observaba. Dejé que la junta pensara que no sabía nada más allá del dolor. Por la noche, el equipo del abogado Valenzuela trabajaba. Los investigadores rastreaban los movimientos de Alejandro. Los bancos congelaron las cuentas por orden judicial. Se detuvo la venta del apartamento de Miraflores. Las cuentas de la compañía fueron bloqueadas ante cualquier movimiento ejecutivo repentino. La tarjeta de Clara falló primero. El investigador me envió una foto del vestíbulo de un hotel en el extranjero. Clara Benítez en la recepción con los lentes de sol sobre la cabeza, el rostro tenso por el pánico. Alejandro estaba de pie junto a ella, vivo, bronceado y furioso. Miré la foto durante mucho tiempo. No había perdido peso. No parecía un hombre que guardara luto por la esposa que había dejado atrás. Parecía molesto. Mateo murmuró. Papá fingió muy mal su muerte. Comportamiento de villano de descuento. Mi pulgar rozó la pantalla. Él sonreía frente al mar mientras yo lloraba sobre su maleta. Entonces, deja que se ahogue en tierra, mamá. Sabía a qué se refería. No sangre. No. Violencia, evidencia, ley, ruina pública. Eso era suficiente. 2 días después, anuncié el homenaje conmemorativo de Alejandro Ruiz y una sesión informativa para los accionistas. Una frase hermosa, mitad duelo, mitad negocios.
La invitación decía: deseo honrar a mi difunto esposo, agradecer a quienes me apoyaron y discutir la estabilidad del consorcio Ruiz en nombre del patrimonio. Guillermo llamó de inmediato. Sofía, ¿estás segura de que puedes manejar esto? Tengo que hacerlo. Alejandro merece una despedida adecuada. Su alivio era tan evidente que casi podía verlo sonreír a través del teléfono. Pensó que la viuda finalmente estaba interpretando su papel. Incluso se ofreció a ayudar a organizar el salón. Lo dejé hacerlo. Los Benítez confirmaron que asistirían. El abogado Valenzuela confirmó que las órdenes judiciales habían sido aprobadas. El investigador confirmó que Alejandro y Clara habían cambiado sus vuelos y estaban tratando de regresar discretamente. La Junta confirmó la asistencia. La prensa confirmó su interés. Todo estaba listo. La noche anterior al homenaje me paré frente al espejo vistiendo un vestido negro. Mi abdomen estaba redondo debajo de la tela. La mujer que me devolvía la mirada ya no se veía débil. Parecía alguien a quien el dolor había afilado. Mateo dio una pequeña patada. Mamá, ¿recuerdas? Primero tristes, salvajes. Después me tapé la boca con una mano. Casi me reí. Luego, en su lugar lloré porque dentro de mí había un niño a quien su padre había intentado borrar, y aún así me seguía contando chistes para que yo no tuviera miedo. Te amo, susurré. Lo sé. Tienes mucha confianza para alguien que aún no ha nacido. Tengo buenas perspectivas legales. Me reí entre lágrimas. El salón conmemorativo estaba lleno para las 10 de la mañana siguiente. Flores blancas, listones negros. Un enorme retrato de Alejandro Ruiz al frente, sonriendo como el hombre muerto y honorable que fingía ser. Las cámaras se alineaban al fondo. Los accionistas se sentaron en las primeras filas. Los ejecutivos de la compañía susurraban cerca de las puertas laterales. Los Benítez se sentaron juntos, rígidos y pálidos. Guillermo estaba de pie cerca del podio con un traje oscuro. Pareciendo en cada centímetro el socio comercial leal, abrió el homenaje con un discurso. Alejandro era más que un colega. Era un visionario, un líder, un esposo y un hombre de profunda responsabilidad. Yo estaba sentada en la primera fila con una mano sobre mi abdomen y los ojos bajos. Las cámaras hacían clic suavemente. Guillermo continuó. Su última preocupación fue su familia. Quería que aquellos a quienes amaba estuvieran libres de dolor. El abogado Valenzuela estaba sentado 2 asientos detrás de mí. Sentí más que vi que se mantenía inmóvil. Mateo susurró. Mamá, si las mentiras tuvieran calorías, Guillermo sería un buffet. Casi tosí. Guillermo terminó invitándome a hablar. El salón se silenció mientras me levantaba. Cada cámara me siguió. Caminé lentamente hacia el podio, no porque fuera débil, sino porque quería que miraran. Coloqué ambas manos a los lados del podio y miré el retrato de Alejandro. Mi esposo me dejó un mensaje final. El salón se quedó inmóvil. Hoy le traigo una respuesta final. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Guillermo se tensó. Asentí hacia el abogado Valenzuela. La pantalla detrás de mí se iluminó. Apareció la nota final de Alejandro. Detén el proceso de gestación. Comienza otra vez. Exclamaciones de asombro se extendieron por el salón. No dejé que mi voz temblara. Cuando vi estas palabras por primera vez, pensé que eran la última bondad de un hombre moribundo que no quería limitarme. Miré hacia mi abdomen. Luego descubrí que eran las instrucciones de un hombre vivo que intentaba no compartir su patrimonio con su propio hijo. Por un instante, nadie se movió. Luego, la sala estalló. Guillermo se puso de pie. Sofía, detente. Estás de duelo. Este no es el momento. El abogado Valenzuela se levantó. Señor Sanz, siéntese. Guillermo se quedó helado. La pantalla cambió. Registros de chat. Cortos, claros, crueles. Clara, ¿qué pasa con el pequeño? Alejandro, me aseguraré de que detenga el proceso de gestación. Clara. ¿Y si se entera, Alejandro? No lo hará. Le dije que es un viaje de negocios. Clara, ¿cómo vas a tener un accidente? Alejandro, ya lo tengo organizado. Solo sigue mis instrucciones. Clara, ¿y si se queda con el pequeño? Alejandro no lo hará. Ella escucha cuando se le aconseja. Una mujer en la segunda fila se cubrió la boca. Un miembro de la junta se puso de pie de un salto. Los Benítez se pusieron grises. La señora Benítez parecía querer desaparecer dentro de sus perlas. Continué. Mi esposo no murió en el accidente de avión. Nunca subió al avión. La pantalla cambió de nuevo. La libreta bancaria de Clara. Registros de transferencias. El aviso de congelación de la cuenta oculta. Los boletos para las Maldivas. Grabaciones del hotel. Alejandro Ruiz y Clara Benítez entrando juntos a un resort, 3 días después del accidente. El padre de Clara se levantó a medias. Esto es falso. Lo miré. Entonces, por favor, explique por qué el dinero de escape de emergencia de mi esposo estaba a nombre de su hija. Se sentó de golpe con fuerza. La madre de Clara comenzó a temblar.
Guillermo intentó avanzar hacia la puerta lateral. 2 oficiales de seguridad de la compañía se interpusieron frente a ella. La voz del abogado Valenzuela resonó en todo el salón. Todos los registros mostrados hoy han sido preservados y presentados a través de canales legales. Las congelaciones de activos de emergencia ya están en vigor. La junta comenzó a susurrar furiosamente. Me volví hacia Guillermo. El señor Sanz me trajo el mensaje final de Alejandro. También trajo los arreglos del hospital. Me dijo que no me demorara. Se reprodujo la grabación. Alejandro quería que detuvieras el proceso de gestación y comenzaras de nuevo. Creía que era lo mejor para ti. Eres joven. Todavía puedes tener un futuro. El rostro de Guillermo se quedó sin color. Lo miré fijamente. Señor Sanz, estaba consolando a una viuda o ejecutando las instrucciones de Alejandro. Su boca se abrió. No salió nada. Luego sus instintos de supervivencia encontraron la peor respuesta. Solo estaba siguiendo los deseos de Alejandro. El salón se quedó frío. Ese es exactamente el problema. Un miembro de la junta se puso de pie. Guillermo Sanz queda suspendido de toda autoridad ejecutiva, en espera de una investigación. Otro lo secundó. Bloqueen su acceso. Alguien cerca del fondo gritó pidiendo seguridad. Guillermo miró alrededor de la sala como esperando encontrar un rostro leal. No encontró ninguno. Mateo susurró. Viene una caja de cartón en camino. Tuve que aferrarme al podio. No de dolor, sino por el violento impulso de reír. Entonces, el teléfono del abogado Valenzuela vibró. Miró la pantalla, luego levantó los ojos hacia mí. Asentí. Apareció el video final. Imágenes en vivo del área de seguridad de un aeropuerto. Alejandro Ruiz, vivo, usando una gorra y gafas oscuras, siendo detenido por oficiales cerca del carril de llegadas internacionales. Clara estaba de pie junto a él, llorando y gesticulando salvajemente. Alejandro intentó apartarse de la cámara. Demasiado tarde. El salón explotó. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante. Las cámaras destellaron. Los miembros de la junta gritaban por teléfono. Alguien gritó, «¡Está vivo!». Mis rodillas se debilitaron de verdad en ese momento. No porque no lo supiera, sino porque verlo respirar de pie bajo su propio retrato fúnebre hizo que la traición se hiciera carne. El teléfono del podio sonó. El abogado Valenzuela lo revisó una vez. Alejandro Ruiz. El salón se silenció tan rápido que se sintió antinatural. El abogado Valenzuela puso la llamada en altavoz. La voz de Alejandro irrumpió aterrorizada. «Sofía, escúchame, no lo entiendes». Esto se salió de control. Me quedé mirando su retrato mientras su voz viva llenaba su propio homenaje conmemorativo. Nunca fue la intención lastimarte. Solo necesitaba tiempo. Clara me presionó. Guillermo manejó el papeleo. Iba a explicarte todo más tarde. Clara gritó al fondo. Me prometiste que ella detendría el proceso de gestación al pequeño. Prometiste que el dinero estaba seguro. Guillermo gritó desde el pasillo lateral. No me arrastres a esto. Tú me dijiste qué decirle a ella. Alejandro maldijo. Todo el salón lo escuchó. Todo lo que habían construido juntos comenzó a devorarse a sí mismo. Dejé que el caos continuara durante 10 segundos. Luego hablé. Alejandro. Silencio. Incluso a través del altavoz, escuché que su respiración cambiaba. Sofía, por favor, ¿puedo arreglar esto? Fingiste muy mal tu muerte, pero mataste a la perfección al esposo que pensé que tenía. Nadie se movió. Terminé la llamada. Ese fue el momento en que Alejandro Ruiz murió para mí. No en el accidente de avión, no en el corredor de la morgue. Allí bajo su propio retrato, mientras sus mentiras se arañaban entre sí frente a las cámaras. El resto se movió rápido. Alejandro fue detenido antes de salir del aeropuerto. Clara Benítez fue llevada para ser interrogada. Guillermo Sanz fue escoltado fuera del consorcio Ruiz antes del atardecer, cargando una caja de cartón y con la cara de un hombre que había entrado a mi casa con formularios de hospital y salía de su compañía sin nada más que deshonra. Los titulares se escribieron solos. Magnate muerto es encontrado vivo después de que viuda embarazada expone fraude de falso accidente. Mensaje final. Decía a esposa que detuviera el proceso de gestación mientras esposo tenía activos con su amante. Socio comercial suspendido tras presionar a viuda embarazada en nombre de esposo falsamente muerto. No leí la mayoría de ellos. El abogado Valenzuela lo hizo. Me envió las partes importantes. El control de voto de Alejandro fue congelado. Su autoridad sobre el consorcio Ruiz fue suspendida. Las transferencias de activos a nombre de Clara fueron bloqueadas. El apartamento de Miraflores fue protegido bajo la reclamación de bienes conyugales. La junta de la compañía estaba cooperando. Se abrió una investigación penal sobre registros de viaje falsificados, declaraciones de muerte fraudulentas, ocultación de activos, conspiración y presión coercitiva en torno a mi embarazo. Las cuentas de Clara fueron congeladas. Su familia no emitió ninguna declaración. Eso decía suficiente.
Guillermo intentó renunciar discretamente. La junta se negó a dejarlo ir limpio. Salieron a la luz sus mensajes con Alejandro, instrucciones, cronograma de presión, contactos de hospitales, líneas sobre resolver lo de Sofía antes de que se convierta en un problema. Los empleados que alguna vez susurraron, «Pobre señora Ruiz», ahora lo veían caminar por el vestíbulo bajo escolta de seguridad. Nadie le abrió la puerta. Una semana después, Alejandro solicitó verme. El abogado Valenzuela me aconsejó que no fuera. Mi madre me suplicó que no fuera. Mateo estuvo callado durante mucho tiempo. Luego me dio un empujoncito. «Mamá, cierra la puerta tú misma». Así que fui. La sala de reuniones estaba custodiada. Era sencilla y fría. Alejandro estaba sentado al otro lado de la mesa con una camisa arrugada, sin reloj costoso, sin el brillo del bronceado del resort, sin Clara aferrada a su brazo, solo un hombre despojado hasta revelar al cobarde de su interior. Cuando vio mi abdomen, sus ojos se enrojecieron. Sofía, me senté. No respondí. Nunca quise que esto se volviera así. Me dejaste una nota pidiéndome que borrara a nuestro hijo. Su rostro se desfiguró. Tenía miedo. De mí, no de la compañía, de la presión, del matrimonio, de todo. No tenías miedo de perderme. Tenías miedo de que Mateo heredara. Miró mi abdomen de nuevo. Algo como el arrepentimiento cruzó por su rostro. Demasiado tarde. Quiero ser su padre. Una pequeña patada presionó contra mi palma. La voz de Mateo llegó suavemente. Absolutamente no. Por una vez estuve de acuerdo con mi hijo sin necesidad de usar el humor. Intentaste borrarlo antes de que tuviera un nombre. No tienes derecho a llamarte su padre ahora. Alejandro se inclinó hacia adelante. Cometí un error. No. Un error es perder un vuelo. Tú fingiste una muerte. Todavía te amo. Casi sentí lástima por él. Casi. Lloré en tu funeral porque pensé que había perdido a mi esposo. Luego descubrí que estaba guardando luto por un hombre que nunca existió. Sus labios temblaron. Sofía, por favor. Clara no significaba nada. Significaba 20 millones en transferencias, una luna de miel falsa y la herencia de mi hijo. Bajo la cabeza. Lo devolveré todo. No recibes crédito por devolver el oxígeno robado después de que la habitación se llena de nuevo. No tuvo respuesta. Me puse de pie. El abogado Valenzuela hablará por mí de ahora en adelante. Sofía. Me detuve en la puerta. Estábamos casados. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no significa nada. Significa que debiste haber sabido exactamente a quién estaba traicionando. Salí. Esta vez nadie me siguió. Clara se derrumbó de manera más pública que Alejandro. Al principio intentó decirles a los investigadores que estaba enamorada y confundida. Luego Alejandro afirmó que ella había exigido dinero y lo había presionado para que se fuera. Clara tomó represalias con sus propios mensajes. Él había prometido casarse con ella en el extranjero. Había prometido que Sofía manejaría el embarazo en silencio. Había prometido que las acciones de la compañía estarían seguras. Cada mensaje que ella publicaba la enterraba junto a él. Los Benítez intentaron distanciarse. La señora Benítez dijo a los reporteros que no conocían la magnitud de todo aquello. Nadie olvidó el homenaje. Nadie olvidó las flores, las preguntas y la forma en que habían preguntado si yo ya había manejado las cuentas de Alejandro. Clara perdió el dinero primero, luego el apartamento que Alejandro le había prometido, después las galerías a las que les gustaba su trágica historia de amor, luego a Alejandro. Para cuando se dio cuenta de que él estaba dispuesto a culparla de todo, ya era la mujer que había ayudado a un hombre vivo a asistir a su propio funeral desde un resort. El colapso de Guillermo Sanz fue más frío, sin lágrimas, sin amante, sin gran amor, solo correos electrónicos, grabaciones, actas de la junta y su propia voz presionando a una viuda embarazada para que siguiera el último deseo de Alejandro. Perdió su sociedad, su puesto en la junta, su oficina, su reputación en la industria. Un hombre que alguna vez había entrado a mi casa cargando formularios de hospital, salía de cada habitación después cargando con la sospecha. El abogado Valenzuela me mantenía al tanto semanalmente. Los activos de Alejandro siguen congelados. Los fondos transferidos de Clara están siendo rastreados para su recuperación. Guillermo está bajo investigación formal. La reclamación de la herencia de Mateo está protegida. La primera vez que dijo eso, lloré. No por el dinero, sino porque el hijo que Alejandro había intentado borrar ahora tenía un expediente legal, un nombre y un futuro que nadie podía ignorar. Esto nunca se trató solo de dinero, le dije al abogado Valenzuela. Lo sé. Se trataba de asegurarse de que el hijo que él intentó borrar nunca tuviera que rogar por lo que era suyo. Mateo suspiró dentro de mí. Mamá, aprecio el discurso emocional, pero también el dinero es útil. Me reí tan fuerte que asusté a mi madre en la habitación de al lado. El resto de mi embarazo no fue fácil.
Algunas noches me despertaba de sueños con luces de morgue y la nota final de Alejandro. Algunas mañanas las noticias transmitían otro reportaje sobre el falso accidente, y tenía que apagar la televisión antes de que la rabia me enfermara. La voz de Mateo se volvió más suave a medida que pasaban los meses, menos frecuente. Al principio entré en pánico. Bebé, estoy aquí. Estás callado. Crecer es un trabajo duro. Coloqué ambas manos sobre mi abdomen. Te seguiré escuchando después de que nazcas. Una larga pausa. Luego su diminuta voz, más suave que nunca. Mamá, no llores. Solo estoy cambiando de habitación. Eso me destruyó. En el hospital, meses después, cuando finalmente sostuve a Mateo en mis brazos, la habitación estaba llena de luz. Ningún recuerdo gráfico, ningún terror. Solo el primer llanto, el primer aliento, la primera mano pequeña abriéndose contra mi piel. Durante un segundo de temor, esperé la voz dentro de mi abdomen. No llegó nada. Mi corazón se encogió. Luego Mateo agarró mi dedo. Diminuto, cálido, vivo. Estaba aquí ahora. Ya no necesitaba hablar desde la oscuridad. Mi madre sollozaba junto a la cama. El abogado Valenzuela envió flores con una tarjeta. Bienvenido, Mateo. Tu expediente de herencia está aterradoramente organizado. Me reí hasta que lloré de nuevo. 3 semanas después del nacimiento de Mateo, Alejandro presentó una solicitud a través de su abogado para ver a su hijo. El abogado Valenzuela se encargó de ello. En la audiencia, Alejandro se veía más delgado que antes. Su cabello estaba más corto. Su rostro había perdido el pulido que el dinero solía darle. Miró el portabebés a mi lado. Por primera vez vio a Mateo no como un problema de herencia, sino como un niño. Ese fue su castigo. Entender. Solo después de que la puerta se había cerrado. Su abogado habló sobre remordimiento, paternidad, confusión emocional. El abogado Valenzuela presentó el mensaje final. Los registros de chat, las transferencias de activos, los registros de la muerte falsa, la grabación de Guillermo, las propias palabras de Alejandro sobre asegurarse de que yo detuviera el proceso de gestación. La sala no tardó mucho en decidir. A Alejandro se le negó cualquier acceso significativo en espera del caso penal y de las órdenes de protección. Cualquier petición futura tendría que pasar por una revisión legal estricta. Se volvió hacia mí mientras los oficiales se preparaban para escoltarlo a la salida. Sofía, por favor, es mi hijo. Levanté a Mateo en mis brazos. Mateo durmió durante todo aquello, pequeño y pacífico. El único testigo con el que Alejandro nunca contó. Estabas muerto cuando él necesitaba protección. El rostro de Alejandro se puso pálido. Sigue muerto en su vida. Eso fue lo último que le dije. Un año después, el consorcio Ruiz ya no tenía el nombre de Alejandro en la puerta. La Junta lo destituyó de forma permanente. Los activos recuperados fueron colocados bajo protección legal. Los fondos ocultos de Clara fueron recuperados a través del caso. El nombre de Guillermo desapareció de cada página ejecutiva. Alejandro Ruiz, quien alguna vez fue el hombre que pensó que podía morir en papel y vivir con lujos, se convirtió en el hombre cuya falsa muerte hizo que se cerrara cada puerta real. En cuanto a mí, me mudé a una casa nueva con grandes ventanas y una habitación para el bebé llena de la luz de la mañana, sin retrato de Alejandro, sin nota final en mi mesa de noche, sin maleta en el vestíbulo, solo los juguetes de Mateo en el suelo y los documentos legales guardados bajo llave en un archivador. Una tarde, mientras Mateo dormía en mis brazos, el abogado Valenzuela envió la confirmación final de la herencia. El futuro de Mateo estaba asegurado. Miré a mi hijo, bostezó. Por un segundo imaginé su antigua voz. «Mamá, te lo dije. Estábamos asegurados para toda la existencia». Sonreí. Tal vez nunca volvería a escuchar esa voz. Tal vez no lo necesitaba. Él me había devuelto a mí misma antes de abrir los ojos por primera vez. Tomé el mensaje final de Alejandro de la carpeta legal. Una última vez. Detén el proceso de gestación. Comienza otra vez. Miré el rostro dormido de Mateo. Luego volví a colocar la nota en el archivo de evidencias y lo cerré. Alejandro me dejó una nota pidiéndome que borrara a mi hijo, así que lo borré a él en su lugar, de mi casa, de mi futuro y de cada dólar que pensó que podría robarnos. Deja un comentario diciéndome, ¿merecían lo que les pasó? ¿O crees que la venganza debió haber sido aún más severa? Y si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más dramas emocionales e historias de venganza. Ya.